que haya una voluntad política, que socialmente estemos suficientemente maduros, que la tecnología sea suficientemente fácil, ¿no? O sea, una bombilla somos capaces de cambiarla todos, ¿no? Poner una instalación fotovoltaica en nuestra casa seguramente, o encender la tele, ¿no? Nos vemos capaces todos de apretar el mando. Poner un panel fotovoltaico a día de hoy requiere un poquito más de cuidado, ¿no? Pero bueno, más allá de que hay muchos intereses económicos en el mundo de la energía, y el lobby nuclear, el lobby de las distribuidoras que no quieren... o sea, a nivel social es muy diferente una producción centralizada de energía que una producción descentralizada de energía. Pero, o sea, van por ahí los tiros. En Estados Unidos se está investigando mucho en smart grids, ¿no? En Endesa, en España, también ya está invirtiendo dinero, como redes inteligentes con nodos de producción distribuidos que estén conectados entre ellos. Y hay bastante literatura que habla sobre esto, ¿no? Entonces, seguramente donde vamos a ir a parar es ahí. A lo mejor no lo vamos a ver nosotros, va a ser en 2080, ¿no? Pero seguramente a donde vamos, si no se encuentran muchas reservas de petróleo, etcétera, para continuar consumiendo al ritmo que estamos consumiendo, vamos a ir allí casi seguro. Entonces, dentro de estas tecnologías, la Agencia Alemana de la Energía lo que propone es... Pues ellos creen que la fotovoltaica y la solar térmica para producir electricidad de alta temperatura, ¿sí?, son las tecnologías que más van a avanzar en breve. ¿Sí? 2030 empieza a crecer y en 2040 es una realidad. Y en 2050 ellos lo que proponen es que, o sea, va a ser después del gas natural, que se va a ir manteniendo, va a ser donde más electricidad vamos a consumir, ¿no? Y la solar térmica para calentar, que es lo que vamos a trabajar nosotros, de baja temperatura, ya sea para agua caliente sanitaria, calefacción o procesos industriales, pues va a tener un incremento sostenido en el tiempo, ¿no? Bueno, esto es un escenario que proponen los alemanes, que seguramente no es descabellado. Entonces, si nos centramos un poco en la tecnología que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Claro, ¿cuál es la diferencia de este paradigma, ¿no?, de cambio de energías fósiles a renovables? Pues uno, que la densidad energética de las fuentes renovables, el flujo energético es mucho más bajo, ¿no? Mientras que una central de carbón o una nuclear con muy poco combustible somos capaces de generar mucha cantidad de energía, ¿no? Vale, muy alto voltaje que tenemos que distribuir, o sea, tenemos que transformar alto voltaje para distribuirlo, tener menos pérdidas y todo lo que conlleva, ¿no?, la red eléctrica, cómo funciona a día de hoy. La renovable lo que nos permite, acercar el punto de producción al punto de consumo, con lo cual las pérdidas de distribución, o sea, ganamos eficiencia, ¿sí? Esta es una característica. Otra es que el flujo, la densidad energética es más baja. Esto significa menos cantidad de energía, necesitamos más superficie, mucha más superficie para conseguir la misma cantidad de energía, ¿no? Para que os hagáis una idea, un kilovatio fotovoltaico son 10 metros cuadrados, ¿sí?, más o menos. O sea, si quisiéramos electrificar una vivienda, en España la electrificación de una vivienda son 5,5 kilovatios de potencia. Necesitaríamos 55 metros cuadrados por vivienda de fotovoltaica. Esto para cubrir la potencia, pero después esta energía la tendríamos que almacenar para tenerla disponible cuando nosotros la necesitáramos, ¿no? Porque una cosa, o sea, otra de las características del solar, ¿no?, es el desfase entre producción y consumo. Cuando tenemos sol está muy bien consumir el sol, pero cuando no tenemos sol también queremos consumir energía, ¿no? Entonces, 3 características: flujo energético bajo, necesitamos mucha superficie. 2, está
se acerca a producción, lugar de producción y lugar de consumo. Y 3, ¿cuál era el tercero? Exacto, el desfase entre producción y consumo, ¿sí? Y otra característica es que además la tenemos como distribuida por todo el territorio, ¿sí? Así como las fuentes convencionales las tenemos localizadas en determinadas zonas geográficas en las cuales hay como problemas geopolíticos y estratégicos, ¿no? Llámale guerras, muertes y estas cosas. Donde hay un gaseoducto, conflicto. Donde hay una extracción de petróleo, conflicto, ¿no? No en todas partes, pero en casi todas. El sol lo tenemos en todas partes, ¿no? Y en todas partes cada uno se puede producir su propia energía. Los noruegos lo tienen más mal, y la gente de la Patagonia, ¿no? Pero en Atacama tienen un montón. Vale, básicamente formas de... O sea, podemos producir calor o electricidad, ¿vale? Bueno, estos son datos así estadísticos para ver los metros cuadrados por cada 1000 personas de cápita que hay instalados a día de hoy en diferentes países, la mayoría europeos. Otra de las características de la solar en las que vais a participar de vosotros de forma muy activa es en la generación de PIB y en la generación de empleos. En España las renovables significan casi el 5% del PIB a día de hoy. O sea, esto no le podemos imputar a la nuclear un 5% del PIB, ¿sí? Ni a las centrales de carbón, ¿no? O sea, en un primer momento no hay tecnología, viene todo al exterior, es el momento en el que estáis vosotros seguramente, pero ya empiezan a haber fábricas de paneles de producción chilena. Una segunda fase, empezamos a producir en el propio país, estamos generando empleo, estamos generando riqueza, y esto en España ha sido así. Seguramente aquí en Chile va a ser así también. Y después lo que dice la Agencia Andaluza de la Energía, Prosol, dice: aproximadamente cada 150 metros cuadrados instalados estamos generando un puesto de trabajo. ¿Sí? ¿No? Porque es no solo la instalación, sino hay que fabricarlo, hay que transportarlo, todos los materiales asociados a estos 150 metros cuadrados, que si las válvulas, que si los filtros, que si las bombas, que si no sé qué. Todo esto equivale a un puesto de trabajo al año. ¿Sí? Entonces, como decía antes, ¿no? Formas de aprovechamiento de la solar, forma pasiva, ya hemos hablado. Nosotros lo que vamos a hacer es aprovecharla de forma activa, introduciendo elementos que nos produzcan energía, ¿no? Pues unos paneles térmicos, fotovoltaicos, lo que sea. Entonces, en función de esa tecnología escogida, podremos hacer baja temperatura, consideramos baja temperatura menos de 100 grados, media o alta temperatura. Estamos hablando de 300 grados para producir vapor, ¿no? Un ejemplo de, bueno, estas son las aplicaciones, el pasivo, el fotovoltaico, la alta temperatura, la baja temperatura, calefacción ACS o calentamiento de piscinas, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en ACS, que es lo que el beneficio tributario contempla. Entonces, alta o media temperatura, ¿qué serían? Pues hay muchas posibilidades. O sea, hay estas centrales termoeléctricas que lo que hacen es, a partir de estos colectores cilíndrico-parabólicos, calentar un fluido que pasa por este tubo, que es un hidrocarburo, un aceite, que se calienta hasta 300 grados, sin que varíen sus propiedades ni se degrade. Lo hacemos pasar por un intercambiador, hacemos vapor a alta presión, movemos una turbina, un alternador y generamos electricidad. En España se están haciendo unas cuantas centrales de estas, de 50 megavatios, y no sé si aquí habrá salido, pero en España ha salido en todos los titulares, ¿no? Abengoa, empresa española que se dedica a hacer este tipo de centrales, ha sido contratada por el gobierno, directamente por el gobierno de Estados Unidos, para hacer la central más grande termoeléctrica del mundo en Estados Unidos, ¿no?
Lo nuestro es un poco más humilde y más tecnológicamente más sencillo, que es que vamos a tener un elemento que es capaz de transformarnos la radiación solar en calor, y ese calor nosotros después tenemos que ser capaces de, mediante unos elementos, un circuito hidráulico, un circuito de intercambio de calor, un circuito de almacenamiento, un circuito auxiliar, tenemos que ser capaces de todos estos elementos combinarlos de manera que nos ahorren, ¿no?, la energía que originalmente consumiríamos simplemente el sistema auxiliar. Entonces, para todo ello, insisto, con riesgo de hacerme pesado, es que una instalación solar no es poner unos captadores, sino una instalación solar es unos elementos que me captan energía, unos elementos que me transportan energía, unos elementos que me intercambian energía, unos elementos que me guardan esta energía y unos elementos que me hacen llegar a la temperatura que necesito si no llego con el solar. Y todo esto tiene que estar integrado en una instalación de forma adecuada no solo para que funcione los 2 primeros años o los 3 primeros años que estamos en garantía, sino para que sea rentable debería funcionar 20 años. ¿Sí? Y para que funcione 20 años, igual que el ascensor, para que funcione tiene un mantenimiento y no nos cuesta pagarlo, ¿no? Porque si vivimos en el 18 y no tenemos ascensor, como que es menos confortable vivir allí. Pues con la energía solar pasa lo mismo. O sea, tener energía solar implica tener un mantenimiento. Otra cosa es quién se haga cargo de ese mantenimiento. A lo mejor los 3 primeros años puede ser la empresa instaladora, a cargo de la inmobiliaria, eso ya son fórmulas que tendréis que encontrar vosotros, y si no, al final es el usuario. El usuario es el propietario de la instalación, el que tiene que velar porque funcione. Lo que pasa es que es difícil, ¿no?, hacernos entender que, o sea, es un ahorro energético que tampoco lo vemos muy claro. Mi abuela, cuando se va a duchar, abre el grifo y sale agua caliente. O sea, a ella le da un poco igual si viene del solar o del gas. Sí que a lo mejor paga un poco menos de gas, pero como que tampoco sabe dimensionarlo, ¿no? Esto ya es como fase 2, ¿no? La didáctica de la energía solar dentro de los propios usuarios. Pero lo que sí que está claro es que una instalación, si no tiene mantenimiento, acabará dejando de funcionar, ¿vale? Ya iré explicando el porqué. O sea, normas de referencia en las que os tenéis que basar un poco es el REACH, ¿no?, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Chile, en concreto la IT 10.1, producción de ACS mediante sistemas solares. En este apartado hay como toda una serie de consideraciones de diseño que hay que cumplir, ¿no? El REACH es de obligado cumplimiento. Y después el otro documento normativo en el que se va a basar en Chile todo esto es la Ley 2365, que establece la franquicia tributaria respecto a los sistemas solares térmicos. Entonces, o sea, toda esta documentación la tenéis os van a entregar un CD del curso y allí tenéis toda esta documentación. Entonces, en este curso, además de esta documentación escrita, tenéis 2 o 3 anexos, así en formato electrónico, entre los cuales están estas normas. Que también hay un proceso de cálculo paso a paso, mediante un método de cálculo estático, de Censolar, y después tenéis el proceso de cálculo paso a paso de un vaso de expansión. O sea, eran documentos que estaban incluidos en el curso de ingenierías, que aquí lo hemos quitado, ¿no?, porque es como... O sea, no creo que vosotros tengáis que separar cuál es el volumen de vapor o la presión del gas del vaso de expansión ¿no? Y en 15 horas tampoco hay tiempo. Si hiciéramos este curso con 40, pues incluiríamos esos matices, ¿no?